Hoy te damos gracias, Señor, como iglesia, y te doy gracias por la vida de todos mis hermanos, de cada familia aquí representada. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, por lo que harás, Señor. Gracias porque hoy vas a hablar a nuestra vida y tu palabra, amado Señor, sabemos que llegará a lo profundo de nuestros corazones y hará aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. No estamos desamparados, no estamos, Señor, derrotados, porque mientras tú estés con nosotros y obrando en nuestras vidas y hablando a nuestro corazón, siempre sabremos que hay nuevas oportunidades, nuevos comienzos, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para ver tu gloria. Gracias, amado Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios. En esta mañana yo le invito a que tome asiento, mi hermano, y hoy que es un día como todos los días de victoria, porque mientras estamos con el Señor, caminando con Él en la presencia del Señor, siempre podemos declarar que hay victoria en nuestras vidas, porque mientras el Señor nos guía, hermano, la palabra de Dios da una expresión muy clara: si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Y usted está seguro que el Señor está con usted hoy, ha adorado, lo busca. El Señor está con nosotros, por eso nos fortalecemos, por eso hay gozo en nuestros corazones, por eso hay gozo en nuestras vidas y por eso podemos sostenernos en pie. Yo le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios, a la carta a los Gálatas, al capítulo 5, carta a los Gálatas, capítulo 5, y el título del mensaje que quiero compartir en esta hora es: quiero ser y quiero hacer. Y ese es el deseo en nuestra carne, en nuestro corazón. Todos queremos, por allí la palabra de Dios nos dice que Dios pone el querer y el hacer. A veces nos quedamos solo con una parte, el 50%, y tenemos como el querer, pero no el hacer. Hay algo que deseamos. Jesús lo expresó de esta manera en su oración allí con sus discípulos, allí en Getsemaní, y les dijo algo. Les dijo que la carne débil, aunque el espíritu quiera. Entonces, en el espíritu queremos hacer, pero en la carne nos vemos que cortitos, porque la carne siempre se va a inclinar y va a querer otras cosas. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, a partir del versículo 16, dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, ahí hay una palabra, este capítulo 5, que nos habla de la libertad y de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es bien importante para tenerlo en cuenta todos como creyentes. ¿Por qué? Porque aquí hay como una especie de dictamen o de radiografía de lo que es la verdadera vida cristiana, hermano. Y la verdadera vida cristiana es una vida guiada por el Espíritu. Esta mañana en el devocional de muy temprano, de las 5 de la mañana, con los equipos de trabajo, estábamos hablando de entregarlo todo al Señor, y a veces nos quedamos con partecitas, las abrazamos, las dejamos por allí ocultas, y resulta que vivimos, aquí nos dice cómo vive el que está bajo el poder o bajo el gobierno del Espíritu y el que está bajo el gobierno de la carne. Y yo les dejaba una pregunta, o les hacía una pregunta a los hermanos esta mañana temprano, y era: ¿ustedes conocen gente amargada, que anda toda hora con ira, que anda toda hora desanimada, toda hora que anda victimizándose? Bueno, ese tipo de personas está bajo el gobierno de la carne.
Es la carne lo que lo lleva aún en su propio rostro y en sus actitudes a manifestar lo que hay dentro. Y eso es lo que hay dentro, sujetos a la carne. Pero también conocemos personas sujetas al Espíritu. Y la que está sujeta y guiada por el Espíritu, como nos dice la palabra de Dios, tiene gozo, tiene paz, tiene amor, tiene paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, aunque nuestra relación con Dios es íntima, la manera o el testimonio es público, hermano. El testimonio, o lo que dijéramos, la evidencia de la vida espiritual de las personas. Entonces yo le puedo decir a alguien que conozca, que lo haya escuchado y que lo haya visto durante un tiempo, yo podría decirle claramente, tú estás sujeto al espíritu o a la carne. Y la persona podría decir, mentira, usted no me conoce, usted no sabe lo que yo hago en mi casa, usted no sabe si yo oro o no oro, usted no sabe si yo leo la Biblia o no la leo. Y tiene toda la razón, yo no lo sé. Pero la evidencia muestra en qué estado espiritual está la persona. Y aquí nos habla entonces de ser guiados o de permitir que el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu de Dios. ¿Hacia dónde nos guiará el Espíritu de Dios? Hacia las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17, el idioma y la guerra que se presenta es entre la carne y el Espíritu, hermano. Hace años, varios, bueno, no tantos, cuando yo era joven, era un sardinito, no, era muy joven, tenía como 17 años, tenía mis amigotes, y una vez, en un tiempo en que se nos ocurrió, dijimos, vamos a buscar trabajo, pero todos que queríamos que nos recibieran juntos y todo en el mismo lugar, y entonces nos fuimos a buscar trabajo, hablamos por allá con un familiar que trabajaba en una empresa muy grande, y nos recibieron a 2 o a 3 y entramos a trabajar allí haciendo de todo, como toderos, como ayudantes, éramos muy jóvenes y entramos. Éramos desordenados a morir y afuera todo lo que tenía que ver con el mundo, con las cosas del mundo, y el dueño de esa empresa, no sabíamos, era un hombre cristiano. Y ese hombre hacía su devocional todos los días y todo el tiempo estaba hablando del Señor. Pues cuando nosotros llegamos hubo un choque enorme. Yo no sé si los otros empleados, que había muchos, eran cristianos o no eran cristianos, pero todo el mundo estaba juiciosito en el devocional y era una persona muy buena gente, hasta el día de hoy, que yo lo conozco todavía, y era un hombre que se veía que había rendido su vida genuinamente al Señor. Pero nosotros no íbamos con interés de absolutamente nada más, sino de ¿qué? De dinero, de un sueldo. A nosotros nos dan un sueldo y lo demás no nos interesa. El tiempo en que estuvimos allí, mis amigos llegaron con una visión muy clara y es prácticamente no hagamos nada y que nos paguen prácticamente por hacer nada, tomemos del pelo. Pero a mí me empezó a interesar, había muchas máquinas y muchas cosas y yo empecé a preguntar qué hacían allá. Y me contaron todos los procesos que había de producción y me pareció muy interesante. Y me acerqué a un hombre también cristiano, muy buena gente, y él se ponía a hablarme del Señor y yo me paraba al lado de la máquina de él y él iba manejando su máquina, y usted muchacho es cristiano, lo otro, y ahí estaba compartiéndome. Y yo le iba haciendo preguntas porque me parecía muy interesante el trabajo que él hacía. Y un día le dije, si quiere yo le ayudo. Dígame cómo se maneja esta máquina y yo le ayudo, déjeme por los laditos. Y él empezó a explicarme. Ese estar ahí generó un conflicto con mis amigos. Y mis amigos me decían, Lamboni, ¿usted qué se haya metido? Y ese tipo es evangélico. ¿Y usted qué? Usted debería no sé qué. Y usted debería hacer daño, hacer mal y no venir y hacer una cantidad de cosas. Y yo quería agradar a mis amigos porque yo no quería perder mi grupo, mi combo. Pero al mismo tiempo esto me estaba llamando la atención, lo que este hombre me decía. Y además de todo, él me lo decía y me iba explicando el trabajo, me iba predicando. El Señor estaba ahí en el asunto. Yo lo vine a entender años después. Pero yo estaba ahí, él me enseñó a manejar y un día el jefe me dijo, oiga, es que usted quiere manejar una máquina de esas, empiece por esta más pequeña, yo le doy la instrucción y yo le dije, de verdad, y eso me mejoraba el sueldo y una cantidad de cosas. Pero a mí ya no me interesaba eso, me interesaba que ahí se vivía un ambiente diferente, era el ambiente del espíritu. En mis amigos chocaba, en mí un poquito, pero lo más importante es que hubo algo que me llamó la atención. Ni siquiera era lo que me predicaban, pero sí era lo que estaban haciendo. Pero las dos cosas venían juntas. Iba el Señor hablando a mi vida y yo iba viendo. Y yo, sí, me dieron mano a manejar la máquina. Y lo recordaba esta mañana. Y mi hermano, me gané de enemigos a los que eran mis amigos. Pero yo como quería agradarlos a ellos, ellos me dieron un ultimátum.
nosotros igual nos vamos a ir de aquí porque esta empresa está muy aburrida con estos cristianos. Entonces usted escoja o esto o los amigos. Y yo no quería perder a mis amigos. Y yo, ay, ¿qué hago? Me quedo aquí, venga, pero yo me puedo quedar trabajando aquí. No, entonces no volvemos, no vuelve a ser del grupo. Había rabia en el corazón de ellos. Yo inicialmente pensé porque me habían pasado a otro puesto, porque me habían dado más dinero, pero luego también entendí que este era un tema netamente espiritual. Hermano, ¿cuál fue el desenlace de esto? Yo elegí a mis amigos y salí de allá y me porté mal después, para que me sacan porque yo no me quería ir, entonces mejor sáquenme. Y me porté mal y todo, y el Señor me dijo, yo voy a seguir orando por usted. Por eso le digo, yo hasta hoy en día lo conozco todavía. Y me dijo, yo voy a seguir orando por usted. Usted es un tipo inteligente. Usted es un tipo que quiere hacer cosas. Pero, hermano, tiene que tomar una decisión. Y me hablaba de Dios y todo tenía que ver con Dios. Dios le está mostrando a usted un camino diferente. Por allá hay otro camino. Y yo le decía, sí, pero es el que yo quiero. Son mis amigos. Y me fui para escoger honrar a mis amigos y no lo que Dios estaba haciendo. Pasaron muchos años más en esclavitud hasta que vine a tener un encuentro genuino con el Señor. Pero yo recuerdo todos estos momentos como la oportunidad que Dios nos da. Pero sucede algo. ¿Qué es lo que yo quiero? En ese momento quería un sueldo, Dios me muestra otra cosa, me llama la atención, Dios pone el querer y el hacer. En ese momento estaba el querer, pero el Espíritu de Dios no estaba gobernando mi vida. ¿Por qué? Porque la estaba gobernando la carne, mis amigos, el entorno, lo que hacíamos. Y eso es lo que yo no quise perder. ¿Por qué le cuento esta historia, hermano? Porque hoy en día, hablando ya de la iglesia y quienes están en este lugar y quienes se congregan cada domingo en este lugar, nos encontramos en la misma situación. Una cosa es la que dice Dios, el Espíritu de Dios, y otra cosa la que me va atrayendo del mundo. Hace 30 años más, 35 años, en mi caso, fueron mis amigos. Pero hoy en día, ¿qué es en el corazón de las personas? En algunos es el dinero, es la codicia, son los vicios, pueden ser también los amigos, puede ser el entorno. A este tiempo son muchas cosas que siguen atrayendo el corazón del hombre o de los hombres, siguen atrayendo el corazón. ¿Para qué? Para darle la espalda a Dios. Y si nosotros le damos la espalda a Dios, podemos, la pastora Liliana predicaba aquí el domingo sobre esto, ¿podemos nosotros congregarnos y estar apartados o alejados de Dios? Claro que sí, y hasta se puede servir, y hay muchas personas que sirven, y hay muchas personas que hasta saben prédicas y las comparten, y son muy desenvueltos para compartir un mensaje, pero el Espíritu de Dios no es quien los guía, es la carne. La carne es contra el espíritu, los deseos de la carne son contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El espíritu quiere, pero la carne está gobernando. Yo quiero crecer, yo quiero servirle a Dios, yo quiero, pero terminamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Entonces digamos que el Señor nos da unos parámetros, y en esos parámetros son tan difíciles como carnales seamos nosotros, digámoslo de esa manera, porque esos parámetros que nos da el Señor, dice la palabra de Dios algo por allá en Deuteronomio, y es que no es tan difícil ni tan complicado vivir una vida de integridad y de obediencia. Dice el Señor que ha dejado su palabra, que está escrita en nuestro corazón, que está en nuestra boca, que no está muy lejos para que digamos quién irá por ella, que no está muy alta para que digamos nadie la puede alcanzar, pero estando tan cerca a nuestro corazón y a nuestra vida, nosotros establecemos un parámetro diferente, y el parámetro es lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Hermano, lo que nosotros queremos es la vida fácil, las cosas fáciles, pero en esas cosas fáciles lo que estamos dejando es a Dios a un lado, no porque Él sea complicado, sino porque nosotros nos inventamos algo donde ni siquiera tenemos que cumplir unos requisitos, sino que ya los cumplimos, los hacemos a la medida de lo que ya cumplimos. ¿Sabe cómo se llama esto en el mundo? Usted se ha visto que en nuestro país a veces cambian los cargos públicos, a veces cambian. ¿Cuáles son los parámetros que se deben cumplir para ocuparlos, para meter un amigo? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama corrupción,
¿verdad? Entonces vamos a cambiar, debería ser, para ocupar este cargo tiene que ser profesional, pero como mi amigo no es profesional, pues entonces ya no debe ser profesional. Eso se llama corrupción. Y eso es lo que nosotros hacemos. Por eso la Biblia nos habla de tener una mente, ¿qué? Corrupta, corrompida. Hermano, a veces hay gente que se siente, usted tiene una mente corrompida. No, ¿cómo me va a decir eso? ¿Cómo me va a insultar de esa manera? No, hay corrupción, queremos tomar el atajo. Y en el atajo nosotros establecemos esos parámetros. Por eso muchas veces la definición que tienen de cristiano algunas personas es, yo no fumo y yo no tomo. Hermano, en el mundo hay una cantidad de gente que no fuma y que no toma y están atados a otras cosas. Y no quiere decir eso que sean cristianos. Yo no robo, yo no he matado a nadie. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero hay un montón de gente que no ha matado a nadie y que no roba y tampoco son cristianos y están alejados de Dios. ¿A usted quién le dijo o a nosotros quién nos vendió la idea que yo no fumo, yo no tomo, yo no robo, yo no mato, nos hace a nosotros cristianos? No, a nosotros nos hace cristianos genuinamente, verdaderamente, personas íntegras cuando obedecemos a la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, entonces voy a estar seducido. A mí me hablaban estas personas en la empresa, lo que le comentaba ahorita, y me parecía agradable lo que hablaban. No es que me entrara por un oído y me salía por el otro, realmente para mí no era tan importante, pero era agradable y escucharlos era agradable. Para la vida que yo vivía era como un bálsamo. Pero hermano, yo tenía una intención de algo, quiero aprender algo, pero me ganaba la amistad. ¿Con quién? ¿Con mis amigos? No, con el mundo, con lo que ellos representaban. Ellos representaban al mundo. Todo ese tipo de cosas que no le hacemos daño a nadie, pero en realidad sí, le estamos haciendo daño a la persona que más debería importarnos. ¿Quién es? A nosotros mismos. La Biblia dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y a veces decimos, pero yo no le hago daño a nadie. Se lo está haciendo usted, ¿le parece poco? ¿Le parece poco estar estancado? ¿Le parece poco estar viviendo una vida que no es la vida abundante que Dios tenía para usted? No, hermano, eso no es poca cosa, eso es grande. Entonces, mi hermano, cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos dice la palabra, nos guía a toda verdad y al propósito de Dios. El Espíritu de Dios nos guía siempre a la voluntad de Dios. Cuando yo no estoy siendo guiado por el Espíritu y estoy siendo guiado por la carne, yo puedo estar en el lugar donde esté el Espíritu de Dios, donde hay palabra, pero el hecho de ser guiado por mi propia carne, entonces no me va a llevar a la voluntad de Dios, sino ¿a qué? A mi voluntad. Por eso muchas de las oraciones tienen que ver con la voluntad permisiva del hombre. Y yo le estoy pidiendo a Dios esto y le estoy pidiendo a Dios aquello. Hermano, y termina la gente pidiendo unas locuras, pidiéndole a Dios que aprueben, que pase los papeles para un crédito. La Biblia dice que no se endeude, pero yo estoy orando para que me salga. Y los papeles que presentó, ¿qué tan reales son? No es que si meto lo real, Dios sabe que no me lo prestan. Por algo será, porque Dios lo está guardando. Entonces van con mentiras. Aparte de las mentiras, está desobedeciendo a Dios. Igual, alguna vez vino alguien y me dijo, pastor, por favor, tengo la cita, la visa en estos días, aquí tengo la carpeta que voy a llevar. Y tenía una carpetota y yo le dije, ¿a usted quién le dijo que llevara todo eso? No, por si acaso. Yo le dije, bueno, hay personas que ni siquiera les piden nada, porque ya conocen todo, no les piden absolutamente nada y les dicen, chao, participe más adelante. ¿Quién le dijo que llevara todo esto? No, por si acaso. Y le dije, ¿puedes echarle una miradita antes de orar? Me dijo, bueno. Y empecé a ver una cantidad de certificados y yo empecé a preguntarle, ¿y esto es real? ¿Y esto es real? ¿Y esto es real? Ay, pastor, pues, es que no es que no me dan los documentos. Le dije, ¿y usted pretende que oremos por algo que es una mentira? Usted está engañando y está orando. Hermano, son miles, millones de personas que hacen eso día tras día. Y queremos que Dios bendiga mi capricho, que Dios bendiga el deseo de mi corazón. Y resulta que las dos cosas se oponen, el espíritu y la carne. Usted sabe lo que es correcto y sabe lo que es incorrecto. Pero la carne tiene un peso tremendo. ¿Cuándo? Cuando ella es la que gobierna, cuando ella es la que domina. Entonces, el Espíritu de Dios nos guía, dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Aquí me devuelvo al versículo 16. Andad, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando el Señor nos guía a la verdad, esa verdad y ese propósito, entonces decimos, bueno, yo estoy viviendo en la verdad y en el propósito del Señor. ¿Puedo obedecer la palabra de Dios si soy gobernado por la carne? No puedo, por más que quiera. Yo quiero hacer, yo quisiera servir, yo quisiera comportarme de una manera diferente, pero no puedo. ¿Por qué? Porque si mi carne gobierna, la balanza está inclinada hacia el pecado, hacia el mundo. Entonces decimos, yo quisiera, pero hay algo que se opone. Yo escucho a muchas personas, estoy luchando con el pecado. Ríndase delante de Dios y deje de luchar con el pecado, porque usted es libre. Usted está luchando con algo que ya fue perdonado en la cruz del Calvario. La prisión está abierta. Usted está que se da contra las rejas y no se ha dado cuenta que las rejas ya la abrieron y la abrió Jesús. Entonces, más bien rinda su vida al Señor, sea guiado por el Espíritu y vaya a caminar con el Señor en el Espíritu. Pastor, entonces que lo decía el jueves anterior, que alguien me cuide, que alguien me llame 10 veces al día, que alguien esté conmigo 24 horas al día. ¿Para qué? Para que yo no peque. Hermano, si la palabra de Dios no le impide que usted peque, 20 policías tampoco. No necesita usted policías a su alrededor. Ay, pero yo siento que sí, porque soy un niño espiritual. Se lo acepto si usted estuviera en los primeros mesecitos o en el primer año de su conversión. Pero hermano, yo le escucho esto a personas que llevan 10, 15 y 20 años que han servido. No, pastor, me decía un hombre en cuanto a los vicios, me decía un hombre, no, pastor, yo no sé cómo hizo usted, debería darme la fórmula. Le dije, ¿usted se imagina que yo tuviera la fórmula para que la gente fuera libre del alcoholismo y la drogadicción? ¿Cómo haría de filas de gente? Le dije, yo les cuento lo que me ocurrió y me pasa lo mismo que al ciego. Yo no sé cómo fue, yo me arrodillé un día y le entregué mi vida al Señor después de 2 años de ir a la iglesia, 1 año y medio. Y me arrodillé llorando y le entregué al Señor. Ese día pasó algo en mi interior. ¿Qué oración hice? Hermano, los celulares en ese tiempo no eran como ahora, no pude grabar. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cómo fue lo que hice? Lo que sí estoy seguro es que Dios vio algo en mi corazón ese día y eso hizo que viniese una respuesta. Yo no tengo la fórmula, pero sí le puedo decir con toda seguridad, ríndase delante del Señor y no siga justificando su pecado. Y me decía el hombre, es que yo estoy tranquilo en la casa, un día, y llevo 1 semana sin consumir nada, o 2 semanas, y estoy tranquilo en mi casa y me empieza ese deseo y ese deseo y ese deseo hasta que ya no aguanto más y me tengo que ir para la olla. ¿Y en qué? En todo ese proceso, ¿en qué momento oró? Se tiró al piso, se arrodilló, clamó al Señor para que no lo fortaleciera y usted no cayera. No, es que no pude, porque era más fuerte lo que había en mí. Claro, eso se llama el gobierno de la carne, hermano. El gobierno del Espíritu lo dirige a toda verdad. Entonces, cuando gobierna el Espíritu en nuestra vida, ¿se acaban los problemas? No, no se acaban los problemas. Entonces el Señor nos habla en su palabra, y lo podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y hay un proceso en todo este tema que tiene que ver con la salvación, con la vida abundante en Cristo, con el propósito de Dios, que nosotros debemos entender y comprenderlo muy bien para poderlo vivir. Y eso viene a través de la guianza del Espíritu, en la carne no. Entonces llego y empiezo a congregarme y digo, oiga, esto está bueno, está interesante. En algún momento yo quisiera servir a Dios. En algún momento yo quisiera vivir eso que hablan los pastores, eso que hablan los hermanos, los testimonios que dan. Yo quisiera vivir eso. Y quisiera vivir esa vida plena, en ese gozo quisiera vivir. Y vea, Dios los bendice. Yo quisiera vivir ahí. Y una vida que parece la vida perfecta. Hermano, estamos en un mundo caído. No hay perfección. ¿Por qué? Porque vivimos en medio del mundo, hay tentaciones, hay luchas, pero las luchas ya no están en mi interior, están afuera. El pecado tratando, la tentación tratando de seducirme para que el pecado que hay en mí corra hacia ella. Entonces, dice el apóstol Pablo, y lo explica de esta manera en la carta a los Filipenses,
en el capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo que me ocupe de mi salvación? Luego, ¿no fui salvo por Cristo allí en la cruz del Calvario? ¿No fue Él el que pagó el precio por mi pecado? ¿No fue Él el que fue humillado, golpeado, crucificado? ¿No fue Él el que murió en la cruz? ¿No fue Él el que resucitó a los 3 días? ¿Cómo me dice a mí la palabra de Dios? ¿O qué quería decirle el apóstol Pablo en este momento a esta gente? Que ocúpese de su salvación. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, yo tengo la seguridad que el Señor me rescata a mí del pecado, en el devocional de la radio también de esta mañana, y me dice, vive, me encuentra desnudo, me encuentra en una situación, me dice, vive, y entonces yo quisiera en ese momento en que tengo un encuentro con Jesucristo, quisiera en ese momento que me pasara lo que le pasó al profeta Elías, y que vinieran carros de fuego y me llevaran para el cielo de una vez, y descansar, pero no sucede. El Señor me dice, listo, yo te recibo como parte de mi pueblo, de mi familia, y tengo mucho pueblo en la tierra, pero tú te quedas ahí. Espera que yo regrese, o tú vienes primero, pero falta tiempo. Yo puedo estar seguro, y ojalá usted esté seguro, que el Señor no lo deja desamparado. Entonces me deja en medio de este mundo, Dios mío, y todo lo que hay a nuestro alrededor, esos placeres y esos deseos de la carne. Y de donde nos sacó el Señor, imagínense, de dónde lo sacó a usted el Señor. ¿Y qué pasa cuando usted se cruza por las personas o en los lugares donde el enemigo lo tenía atado en el pecado? Y donde se encuentra con esas personas con las que hacía cosas que no agradaban a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar todo eso? Tengo claridad en algo, mi salvación es por fe, ya recibí yo el regalo. La gracia de Dios ya vino sobre mi vida, un regalo inmerecido. A pesar de todas las cosas terribles que yo hice, soy salvo ahora. Y siendo salvo ahora, el Señor me dice, ahora tú vas a cuidar, te vas a encargar. Voy a volver a leer aquí. Ahora ocúpate, Diego García, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Qué debo hacer? Fortalecerte todos los días. Pero es que hay algo. Y es que el día que tú tienes un encuentro personal con el Señor y viene un nuevo nacimiento, hay un proceso que lo hace en nosotros el Espíritu de Dios. La misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos transforma. Hay muchas personas que se quedaron solo en el primer punto. En el taller de evangelismo, en la primera charla, les hablaba de qué es el evangelio y de cómo hay personas que lo minimizan. Oración de fe, ya soy salvo, me voy para la iglesia y todos los días puedo hacer reclamos y mirar y decir, pero ¿qué es lo que pasa conmigo? Porque yo llevo tanto tiempo yendo a la iglesia y todo sigue igual. Y no pasa nada, y no cambia nada. Hermano, no. Ese es el primer paso apenas. Y usted hace la oración de fe, tiene el encuentro con el Señor, y el Señor empieza una obra, una buena obra, dice también allí en Filipenses. Una buena obra la comienza en usted, empieza a transformarlo y hay una evidencia. El fin de semana hubo estudiantes de la escuela de teología que me hicieron unas preguntas, tú estabas, y deberían llevar a la clase, ¿qué? Evidencia. Vamos a llevar evidencia que sí buscamos al pastor y que hicimos la tarea con el pastor. Y varios, que tomémonos una foto porque debo llevar la evidencia que esto es real. Hermano, si no hay evidencia, usted puede inventar cualquier cosa, ¿verdad? Si alguien dice, yo soy creyente, y lo que acabamos de leer en la carta a los Gálatas, si yo sigo la carne, me domina la carne, y hay que, voy a volver a la carta a los Gálatas, al capítulo 5, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Va a la iglesia, sirve, predica, hace lo que quiere en la iglesia, pero todavía está en la evidencia de su vida. Eso le da a usted la evidencia ¿de qué? De que es una persona gobernada por la carne, que el espíritu no está ahí. Y si es gobernado por la carne, ¿hacia dónde lo dirige la carne? Hacia el mundo, hacia las cosas del mundo.
Pero podemos ver por el otro lado personas gobernadas por el Espíritu. Y esa es la evidencia. También le decía esta mañana a los hermanos, es muy curioso, y eso en los últimos años lo he visto bastante, cuando hay hermanos que de pronto quienes están alrededor se sienten incómodos, y es que el hermanito tal, la hermanita tal, no me gusta mucho, me cae mal, me cae gordo, tiene algo. ¿Y sabe a quién es la mayoría de las personas que les dicen eso? A los que son guiados por el Espíritu. Porque tienen siempre gozo, siempre están gozosos, siempre están con la palabra, siempre están amando, siempre están bendiciendo. Son personas que no tienen malicia, son personas que siempre están dando lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo que Dios puso en sus corazones. Y a mí sí que me agrada ver personas así, pero por lo general son las personas como más solitas. Aunque quieren dar mucho amor y aunque quieren compartir mucho con otros, son las personas más solitas. Y pregúntele usted a otros líderes aparentes, personas, teólogos y los que estudiaron mucho, y ¿por qué no se involucran tanto con estas personas? Tiene algo. ¿Sabe qué tiene? El Espíritu de Dios tiene, y por eso retiñe con usted. Porque el que es gobernado por la carne, eso le choca. Ay, yo no me soporto a esa persona. Es tan melosa, es tan no sé qué. Es gobernada por el Espíritu. Pero sí se inclina para estar más con los chismosos, con los peleones, con los envidiosos. Es gobernado por la carne. El Espíritu conduce a la verdad y al propósito. La carne conduce a las cosas del mundo. Pero ¿cómo hacemos? ¿De quién es el problema? ¿Del pastor, del líder, de Dios? ¿De quién? Alguien tiene que ser el responsable. Pues nosotros, hermano, la expectativa que tenemos. Ocúpense, voy a volver allí a Filipenses. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que mientras haya personas, mi hermano, que sigan siendo gobernadas por la carne, por más que quieran, por más que intenten, por más que se esfuercen, que se esmeren, no van a poder caminar en la voluntad de Dios. No porque Dios sea malo, no porque el pastor sea malo, ni regañón, ni que el pastor me tiene entre ojos y entonces me sacó y entonces me quitó. No, sencillamente porque usted mira para otro lado, su idioma es diferente, no nos vamos a entender. Pero yo sigo en la iglesia, claro que sí, bienvenido, y ojalá el Espíritu de Dios usted le dé espacio en su vida, el lugar para que lo transforme y lo sostenga. Pero si usted no le da ese lugar al Señor, hermano, va a seguir gobernado por la carne y nos vamos a ver durante años, nos vamos a ver en este lugar. Por lo menos, hermano, y a los que tienen llamado ministerial, como digo yo siempre, no es por asustar ni nada, pero esta es una profesión donde uno no se pensiona. Hasta el último día de su vida y hasta su último aliento, uno estará pastoreando. Entonces, podremos encontrarnos, usted en un tiempo se va, vuelve, está en un lugar, en otro, y nos seguiremos encontrando. ¿Cómo va? Bien, divinamente. Me fui para un lugar mucho mejor. Este está gobernado por el Espíritu, está lleno de rencor, está lleno de resentimiento, sigue igual, sigue lo mismo. Hermano, rinda su vida al Señor, rindamos toda la vida al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos las decisiones, y por eso puse el ejemplo de mis amigos. De uno de ellos, que es primo mío, sé dónde está ahorita, y él tomó un rumbo completamente diferente. Ha venido de tanto en tanto, han pasado 35 años, hermano, y él viene y ha venido a culto y al Teatro Metropol, pasaba cuando estaba por el centro, venga a ver, saludo a Diego. Oiga, yo lo veo a usted y no la creo. Yo las primeras veces le decía, y yo todavía lo veo a usted y tampoco la creo, que usted siga después de 35 años como si tuviéramos 15 años todavía. Es el mismo círculo. Él eligió un camino, yo elegí otro camino. ¿El gobierno de Dios o el gobierno del mundo? Él puede querer, pero mientras él siga esclavizándose voluntariamente al enemigo, porque Cristo venció en la cruz del Calvario, y le predico, y oramos juntos, y viene y dice, oiga, chévere, oiga, qué bueno verlo, por ahí lo escucho en radio, por ahí lo he visto en televisión, gloria a Dios, y le digo, bueno, ¿y cuándo va a dar ese paso? Cuando éramos niños,
Hacíamos oración de fe en todo lado donde nos llevaban y hacíamos oración de fe y nos parecía chistoso y tomábamos el pelo. Pero un día los caminos se abrieron, hermano. Y eso es lo que el Señor nos muestra. El que era antes murió, porque debe morir para que venga lo nuevo del Señor. Si no muere lo viejo, ¿cómo va a venir lo nuevo? Si nosotros seguimos rodeados de las mismas personas, siempre de las mismas cosas, siempre de lo mismo, siempre de lo mismo, siempre de lo mismo. Entonces yo le voy a poner un ejemplo con esto, hermano. Entonces vamos a ver dos grupos de personas. Digamos aquí, quienes están gobernados por la carne, dando vueltas en círculo, en el desierto. Pueden escuchar palabra, pueden emocionarse, pueden querer, pero no pueden. ¿Por qué? Porque la carne no va a querer obedecer a Dios. Y en este otro lado tenemos los que son guiados por el Espíritu. Y el que es guiado por el Espíritu, entonces la carne quiere, su mente quiere, su intelecto quiere, y aunque en su carne no pueda hacerlo, el Espíritu de Dios lo fortalece para hacerlo. Entonces empiezan a ser uno con el Señor. Esa es la oración de Jesús por allí en Juan 15, 16, 17. Esa es la oración, que seamos uno con Él. Entonces los de aquí tienen una fuerza en su interior que los de acá no tienen. Esa fuerza y ese poder es la presencia de Dios y el Espíritu de Dios. Pero ojo, que estando en un mundo caído, los de aquí tienen problemas y los de aquí también. ¿Por qué? Porque son los mismos problemas del mundo, hermano. La economía nos afecta a todos, dice la Biblia. El sol sale sobre buenos y malos. Y la lluvia también viene sobre los buenos y los malos. Asimismo, los conflictos, las situaciones difíciles, las vivimos todos. Como país, como nación, como ciudad, como familias. Las familias de aquí tienen conflictos, las familias de aquí también. Pero hay una gran diferencia. Y es que los de aquí no ven más allá, lo voy a decir de una manera un poquito fuerte, y es, no ven más allá de sus narices. ¿Por qué no? ¿Qué significa no ver más allá de las narices? Que mi mundo soy yo, el ego, y que de ahí para afuera no me interesa a nadie. Entonces, todo lo que yo alcanzo a ver es hasta aquí, hasta mi nariz. ¿Hasta dónde va Diego? ¿Cómo va Diego? ¿Qué gano yo? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Qué gano? ¿Por qué este gana más? ¿Por qué el otro tiene? ¿Por qué yo no tengo? Me comparo, a esta le fue mejor y por qué a este sí. Y vivo en eso, gobernado por la carne. Lo que dice allí la carta a los Gálatas. El que está aquí, aunque tenga muchos problemas, ve más allá de él mismo, de su nariz. ¿Por qué? Porque el Señor le muestra un propósito y un plan. Entonces nosotros ya no nos centramos en nosotros, sino en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, es como, la Biblia lo dice, que nosotros estamos con el Señor en lugares celestiales. Y eso significa lo siguiente: si el ejemplo fuera real, literal, los de aquí están con los pies en la tierra y lo único que alcanzan a ver es el mundo. Los de aquí, aunque nuestra carne esté aquí, ¿dónde estamos espiritualmente? Sentados junto al Señor, allá estamos espiritualmente. ¿Y eso qué permite? Que yo desde los lugares altos pueda ver más allá de las circunstancias. El de aquí tiene un problema y se quiere morir. El de aquí tiene un problema y quiere vivir para ver el poder de Dios y la voluntad de Dios. El de aquí tiene un problema y pelea, se desespera. El de aquí tiene un problema y ora y se fortalece. El de aquí vive una tormenta y se tira al piso a llorar. El de aquí tiene una tormenta y se cubre con la fe y dele para adelante porque Dios está con él. La manera de reaccionar en los dos es diferente. Entonces está la promesa. Y las promesas de Dios, como todo en nuestra vida, que son procesos, vienen por etapas. Entonces el Señor tiene un plan con nosotros. Digamos, yo estoy aquí con los hermanos y el Señor dice, ese Diego que un día se fue detrás de sus amigos cuando tenía 17 años, ese tipo es un pastor, ese tipo va a predicar la palabra. Pero yo seguí muchos años más a mis amigos, al mundo, al pecado, al licor, a las drogas, a la rumba, a las cosas. Aquí mismo en este centro comercial, como yo les he contado varias veces. Ese era mi mundo, este es mi plan. Pero el plan de Dios era mucho mayor. Entonces el Señor espera y un día llegué a los pies de Cristo
y rendí mi vida. Empecé por allá, tuve un encuentro con el Señor y me vine para acá. 30 años tenía. Bueno, Señor, ¿y yo voy a ser un pastor cuándo? Yo predico desde el 2007, desde el 2008, hace 17 años. Es decir, a los 35. Fue un proceso en 5 años antes de que yo empezara a predicar. En esos 5 años es como tener un bebé y verlo crecer. Entonces el Señor me empieza a alimentar, pero me lleva escalón por escalón. Yo podría querer subirlos todos. Yo puedo pegar un brinco desde aquí hasta aquí, un poquito difícil, pero llegué, ¿cierto? Pero me salté un escalón, hermano. Y resulta que ahí había preparación de Dios. Entonces nosotros queremos tomar atajos. ¿Cómo se ve a alguien? ¿Cómo camina usted por la calle? Normal, ¿cierto? Bueno, hay unos que modelan. Hay otros que caminan normal. Pero sería muy raro ver personas que caminaran así por la calle. Si usted viera, se vería rarísimo, ¿cierto? Y uno diría, esa persona está enferma, tiene afán, ¿qué le pasa? Algo le pasa, tiene un afán tremendo. Espiritualmente muchos quieren dar esas zancadas, hermano. Si usted ya salió del gobierno de la carne y está bajo el gobierno del Espíritu, el Señor lo va a llevar, por allá en Deuteronomio dice, paso a paso. Ahora imagínese que usted esté bajo el gobierno del Espíritu. Imagínese esto, porque algunos piensan que todavía están en el gobierno de la carne. Es increíble, Pablo se lo dice a los Gálatas también, que se pasan de aquí a aquí. Y no sería lógico. ¿Cómo se va a devolver? Empezando por el Espíritu, van a acabar por la carne. ¿Por qué sucede eso? Porque un día no tenemos comunión con Dios. Ya no oramos y pensamos que como nosotros estamos por encima del bien y del mal, como algunos piensan, los problemas, las circunstancias, los obstáculos, todos vienen del diablo. Y le empiezan a dar un poder al diablo que realmente ya no tiene. El libro de Éxodo, en el capítulo 7, el versículo 2 en adelante, cuando el Señor llama a Faraón para ir a Moisés para ir ante Faraón, le dice así: tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, la tierra de Egipto, con grandes juicios. Hermano, 2 veces le dice algo. Imagínese que usted está aquí y el Señor le dice, tú vas a subir allá, escalón por escalón. Cuando vayas al primer escalón, yo voy a endurecer tanto la situación, tanto, que tú vas a ver mi poder ahí. Y mejor dicho, tú estás aquí y un día te vas a devolver aquí porque fue muy dura esa batalla, pero tienes que volver. Y la batalla va a estar dura otra vez si te devuelves. Cualquiera de nosotros diría, ¿y por qué no nos evitamos todas esas cosas? ¿Por qué no nos da el premio de una vez? ¿Por qué no nos da el galardón de una vez? Hermano, porque no estamos preparados. Porque todavía hay muchas áreas, temas que están atados por el mundo. Entonces, cada vez que yo voy, se manifiesta la gloria de Dios. Cada vez que me devuelvo, cada vez que tengo que volver, lo que le pasó a Moisés, él está formando mi carácter y me está preparando para un día llegar al siguiente escalón, paso a paso. Y vas a ir y vas a hablar con Faraón. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para que te diga que no. Entonces, ¿para qué me manda? Es necesario que vayas. Y cuando Faraón te diga que no, yo manifestaré mi poder y daré mi palabra y haré señales y milagros. Pero no te va a escuchar el Faraón. O sea, su corazón va a estar tan duro que por más que yo muestre mi poder, él no te va a prestar atención. Hermano, nosotros podríamos decir cómo Moisés tuvo tanta fe de ir a donde Faraón todas las veces,
si el Señor le insistió una y otra vez que no iban a salir? ¿Para qué me manda a hacer algo que no va a funcionar? Los que se devuelven del espíritu a la carne es cuando les pasa la primera vez y se van a devolver, se devuelven desanimados. Yo pensé que Dios había dicho, no, Dios sí dijo. Yo pensé que Dios estaría conmigo, claro que está con usted. Yo pensé que Dios iba a orar, claro que está orando. Pero entonces la persona dice, se empieza a inclinar. Ya no lo vuelvo a hacer, ¿para qué ir? Estoy frustrado, estoy desanimado, estoy débil. Y listo, vino a dar vueltas con los que están dando vueltas en la carne. De pronto llega alguien y le dice, ánimo, vaya que usted no debe estar aquí, usted debería estar allá. Pero ¿para qué voy, pastor? Pero si ya toqué esa puerta, pero si ya hice, pero si ya lo intenté y ya oré y todo, pues vuelva. ¿Está seguro? Sí, Dios le mostró algo. Claro que sí, vaya a ver. Y se fue. Y se endureció otra vez la situación. Ay, pastor, usted me mandó. No. Es Dios el que lo está preparando, hermano. Si usted es gobernado por la carne, renuncia. Tira la toalla. Me voy, ya no aguanto más, renuncio. Si usted es gobernado por el Espíritu y usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios, Dios está trabajando en mí. Yo le digo a los hermanos que aquí están en la iglesia muchas veces en consejería, el orgullo, el ego es la raíz de todos los pecados. Es que usted se toma el lugar de Dios. Y las personas orgullosas, dice la Biblia, Dios los mira de lejos. Pero nos ama tanto el Señor que Él nos da lecciones de humildad. Y muchas veces lo que estamos haciendo es una lección de humildad. Una lección de humildad donde se cierra la puerta y entonces ¿qué hago? ¿Me voy bravo? ¿Peleo? ¿Qué digo? ¿Dios se olvidó de mí? No, Dios está orando. Pero si usted está guiado por el Espíritu, entonces Dios le da una promesa. Yo los voy a sacar de este lugar a ir a la tierra prometida. Y yo sé que para ir a la tierra prometida debo pasar este obstáculo. Dios está conmigo, entonces yo voy todas las veces que Dios me diga que vaya, hasta que me diga, listo, la puerta se abrió, ahora te voy a llevar a otro punto. ¿A cuál, Señor? Se repite la historia. No, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? No, no es igualita la historia. El ataque es más fuerte. Porque las promesas de Dios son demasiado grandes para regalárselas a cualquiera. Es que Dios sí valora esas promesas que Él hace. Que nosotros no las valoremos es otra cosa. Pero Dios sí lo valora. Esa promesa es solo para victoriosos. Señor, pero está muy difícil, es imposible. Claro que sí. Para los que están en la carne es imposible. Pero para los que están en el Espíritu no. Por eso vemos el cumplimiento de promesas. Venga, yo le doy aquí un paréntesis a los que han ido a Villa Betel y de pronto dicen, me gusta ir a Villa Betel, pero es que esa subida. Le voy a dar la fórmula de la subida a Villa Betel. La fórmula de la subida a Villa Betel. Usted ya vio la montaña cuando llegó y se bajó del bus. Esa montaña ahí va a estar. Lleva toda la vida ahí y ahí va a estar eso es pura piedra, hermano. Esa montaña no se va a caer ni se va a mover de sitio. Entonces, si usted ya vio a dónde iba, usted sabe que va a llegar. Deje de mirarla y empiece a mirar el paso a paso. Entonces, en serio lo que le digo, es una estrategia que me dio el Señor. Cuando subía yo allá y bajaba y decía, Señor, ay, me va a morir. No. Eso me empieza a mirar paso a paso y usted va orando o va charlando con alguien o va orando y usted va viendo el paso a paso. Y cuando levantó la cabeza, oiga, ya llegamos, ni cansado estoy. ¿Sabe de dónde viene el mayor cansancio? De mirar que eso está muy lejos. De ahí viene. ¿Sabe por qué la gente se hunde y se ahoga? ¿Por qué se hace pesada en el agua? Por el miedo a hundirse. Hermano, la promesa está, la palabra de Dios está. Usted tiene un llamado y es ir paso a paso con el Señor. Dios me dijo a dónde iba a llegar y yo voy a llegar. Ya un día llegué aquí, se abrieron las puertas, un día llegué aquí, se abrieron las puertas. Y un día usted va creciendo, 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 creciendo. ¿A quién necesita? Yo se lo voy a leer en el Evangelio de Juan.
en el capítulo 15. Dice la palabra de Dios en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora mire lo que dice el versículo 13 de ese mismo capítulo 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces le voy a dar otro punto de este mensaje. Estaba en el mundo, estaba atado, un día me alcanza el amor de Dios, me trae aquí, me siento, voy a la iglesia, pero estoy en la carne, un día tengo un encuentro genuino con el Señor, me hago aquí y el Señor empieza a probarme y a probarme y a enseñarme cosas y yo voy creciendo. Génesis 2:2 dice que nosotros somos bendecidos para bendecir. Cuando estaba aquí, no veía ya más allá de mis narices, porque el centro de mi mundo era yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, mi plata, mi ganancia, mi título, mi labor, todo lo mío, ¿verdad? Cuando estoy aquí, un día quizás le pregunto al Señor, venga, ¿y por qué tanto proceso? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanto mandarme a mí allá para cerrarme la puerta en las narices? Para entender cuál es el propósito cuando usted crece espiritualmente. ¿Y sabe cuál es el propósito? La gente, no es otro. Hasta que yo muera el yo y empiece a entender que yo aquí soy un embajador y un instrumento de Dios. ¿Por quién estoy yendo a donde Faraón todos los días y me cierran la puerta en las narices? A mí. Es para que deje salir al pueblo. Para que el pueblo vaya y herede bendición. ¿Por qué madrugamos a orar? Yo me levanto, los martes son un día muy ajetreado. Y a las 5 tengo el devocional de los grupos de equipos de trabajo. Terminamos 5:30. Alimento para el equipo, mi gente, mis compañeros del ministerio. Luego a las 5:40 vamos por la radio. ¿Para qué? En esa hora son aproximadamente 24,000 oyentes que hay en esa hora del devocional. Para 24,000 familias. Y luego salgo de ahí y me vengo a grabar el programa de televisión. ¿Para quién? Es el programa para Enlace, para City TV, en City son millones de personas, imagínense en Enlace, que no hemos tenido el reporte. Entonces aquí se está pensando en ellos. Y termino y viene el ayuno para los que estamos aquí y los que verán este mensaje. Y terminó mi mañana. Y toda la mañana, ¿quién tuve en mi corazón y en mi mente? A los que conozco, a los que no conozco, a los que sirven conmigo, las personas, hermano. Ya el centro ya no soy yo, ahora es la gente. Entonces yo podría decir, pero ¿para qué madrugo? Cualquiera puede hacer el devocional de los martes. ¿Y para qué hago el devocional en la radio? Que lo haga cualquiera ya en la emisora. ¿Y para qué vengo a predicar aquí? Ay, qué pereza, ya prediqué el domingo y graba el programa de televisión. ¿Para qué? Pues hermano, eso quiere decir que yo no veo más allá de mis narices, mi mundo soy yo. Pero cuando se expande esto, entonces yo entiendo que todo, absolutamente todos los procesos que yo he vivido, es simplemente abrir camino para que mucha gente se acerque a Dios. ¿Quién se ganó las cerradas en las narices? Moisés. ¿Quién se las gana en este tiempo? Nosotros. Y los ataques y los problemas. ¿Por qué? Por bendecir la gente. Pero mientras el Señor esté con nosotros, podemos ver más allá que el propósito se va a alcanzar, que lo que Dios prometió se va a cumplir, porque Él es fiel. Y entonces usted empieza a crecer. Oiga, ¿usted para qué sirve tanto? Eso es lo que dicen muchas familias a los que sirven en la iglesia. Y usted haya metido, y el que está en la carne ahí mismo, oiga, si no, yo no debería estar allá de regalado. No ve más allá de sus narices porque piensa en usted. ¿Qué le está diciendo la persona? El primo, el tío, el amigo, el familiar que le dice, y usted haya metido, en otras palabras, ¿y usted por qué se da por otros? Usted debería pensar solamente en usted. ¿Quién le está hablando? El diablo, hermano. Así de sencillo.
Oiga, sí, tiene razón. Menos mal que usted sí me quiere. Mientras que está aquí, Pablo dijo, él lo dijo de muchas maneras, pero hay una que a mí me gustó mucho. Cada día los amo más, así ustedes me amen menos. Hermano, él estaba dispuesto a dar su vida, todo lo que era, sus recursos, su tiempo, todo. Llegó en un discurso, en un momento, a decirle en una de sus cartas a la gente, es más, si yo les pudiera ceder mi salvación a ustedes, yo se las daría. Eso no se puede hacer, pero él lo expresó. Si eso fuera necesario, yo lo haría. ¿Por qué? Porque me duermo orando por ustedes, me despierto orando por ustedes, en el día estoy orando por ustedes, estoy orando por los que conozco, por los que no conozco. Entonces ya dejo de pensar en mí. Ahora pienso en el otro, porque el amor de Dios está en mí. Porque la obra del Señor se está perfeccionando aquí. Y cada día amo más a las personas, y cada día amo más a las personas, y cada día amo más a las personas, y cada día amo más a las personas. Me dijo una persona hace poco, ay, yo no sé cómo hace usted, pastor, en una situación que ocurrió. Yo no sé cómo hace usted, no sé cómo lo hace. Y no sé cómo lo hace porque fulanito de tal y no, todas las cosas que hizo. Y usted con un abrazo y venga, adelante, sigamos, crezcamos juntos. Yo no lo podría hacer. Y yo le digo, ¿cómo lo hago? ¿Quieres saber cómo lo hago? Igual que como fui libre de todo. No sé, pero es que no puedo hacer otra cosa. Es que no me nace otra cosa en mi corazón. A veces quisiera que me naciera otra cosa. A veces quisiera, no quiero volver a querer a esta persona. Pero cuando viene la persona, el amor de Dios empieza a crecer en mi corazón y el Señor dice, déle un abrazo. Hermano, a veces ni quisiera, pero el Espíritu está gobernando. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas, que nos va transformando. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice así, vamos a leer desde el 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces yo podría llegar a la conclusión, Señor, entonces toda la vida en el Espíritu se resume en servir. ¿Eso era todo? Y la respuesta es sí. Pero yo quería otras cosas. Cuando yo llegué, quería ser rico, quería ser poderoso, quería ser famoso, quería tener, quería comprar, quería alcanzar. Cuando yo llegué a la iglesia pensé que eso era. No, eso no fue lo que conquistó el Señor en la cruz, sino algo mucho mejor. Y es que usted sea un verdadero embajador. Y cuando usted es un verdadero embajador del reino de Dios y va creciendo, dice la palabra, no se lo digo yo, todo lo que usted necesita para que se lleve a cabo la obra de Dios, le es añadido, le es regalado, encimado, hermano. Los que están en la carne persiguen, dice la Biblia, todas las cosas que el mundo ofrece. El que está en el Espíritu sigue al Señor, sirve a los otros, y Dios le da todo lo que necesite y mucho más, hermano. ¿Para qué? Para bendecir a la gente, para ser generoso. O sea que toda la vida espiritual se resume en que yo sea transformado para bendecir a otra gente. Sí. ¿Y yo qué? Hermano, se lo puedo decir.
Se lo puedo decir por testimonio y se lo podrían decir todas las personas que sirven a Dios de lleno. ¿Y yo qué? Pues lo tenemos todo con el Señor, todo lo que necesite, todo. Hay gozo, hay felicidad, las tormentas no lo detienen, el enemigo no tiene poder, crece la persona, Dios la bendice. ¿Y sabe para qué la bendice? Para seguir bendiciendo. ¿Y eso qué significa? Que el reino de los cielos se ha acercado. Que nosotros no estamos a la expectativa de la restauración. ¿Sabe qué es la salvación, hermano? Piénselo de esto. No sé si usted lo haya visto de esta manera. Cuando hablamos de la salvación, la gente lo ve ahí como algo menor. La salvación, yo tengo salvación, sí, no, y los debates, la salvación se pierde, no se pierde, bla, bla, bla. En Génesis, antes de la caída, ahí muestra cómo era el Edén. Antes de la caída muestra cómo era el jardín del Edén. No había enfermedad, no había muerte, no había problemas, no había deudas, no habría opresión, no habría depresión, no habría problema, no había nada de eso, hermano. Imagínense, eso era el Edén. En Génesis 3 viene el pecado y viene la caída. La salvación y el regreso y el gobierno de Jesús es restaurar lo que se perdió. Es decir, volvemos a ese jardín del Edén. Y en ese jardín del Edén, donde es restaurado lo que se había perdido, ya no hay muerte, ya no hay tristeza, ya no hay opresión. Entonces el Señor dice, cuando usted está en la carne, está gobernado por todas estas cosas. Pero cuando está en el Espíritu, ya está viviendo la eternidad con Cristo. Los problemas en el mundo están, pero usted ya no se descontrola por eso. Porque usted tiene gozo, tiene fe, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo en el Espíritu. Ah, pero si hay una cosa que todavía no está. Si hay muerte, dirán algunos. Porque un día me va a morir y yo no me quiero morir y entonces ¿quién va a cuidar mis propiedades y quién va a cuidar a mi familia, etcétera? No. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Nosotros ya estamos viviendo la eternidad con el Señor. Y vivimos todos los días como si fuéramos llevados como ovejas al matadero, dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Me podría morir hoy o me podría morir en 50 años. Pero si me muriera hoy, me voy con el Señor. Si me muero en 50 años, cuidaré todos los días, me encargaré de mi parte en la salvación, con temor y temblor, para llegar a ese encuentro con el Señor. Sí se puede vivir una parte de la eternidad ahora. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el Evangelio. Cuando buscamos otras cosas, estamos gobernados por la carne que conduce al mundo. Cuando lo buscamos a Él y su voluntad, estamos gobernados por el Espíritu que nos conduce a la plenitud, llenura total. ¿Qué le hace falta? Si te tengo a ti, hay una canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. Eso dice el salmista. Fuera de ti, nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo y fuera de ti, nada deseo. Ay, pero no le hace falta nada. Pastor, y no quisiera que le ofrendara 2.000 millones de pesos. Si lo siente en su corazón, véngalos. Y me compro la emisora de Medellín inmediatamente para predicar el Evangelio. Hágale. Y no quisiera un carro. Bueno, muchas gracias. Lo podemos vender y lo podemos usar en el colegio de Soacha. Y no necesitaría alguien que lo apoye y sirva y haga y por aquí. Claro que sí, venga para acá. Pero redunda en bendición en la fundación, en el colegio, en la sede del norte, en otros ministerios, en la radio. Y si tuviera más recursos, hermano, haríamos televisión todos los días en todos los canales. Pero si no están y no es el tiempo de Dios, yo no tengo afán. Pero si el Señor quisiera, puede tocar las vidas. Y todo lo invertiría
para las almas, pero es que es para eso. ¿Por qué? Porque yo ya estoy más con mi corazón y mi vida del otro lado, y no porque esté enfermo ni esté viejito, pero ya estoy viviendo más allá. Ya lo de aquí no nos mueve la aguja, hermano. Eso no lo puede entender el mundo. No lo puede entender el mundo. Para el mundo todas estas cosas son locura. Para el mundo todo esto es una perdedera de tiempo. Cuando usted piensa solo en usted, gobierna la carne. Cuando usted piensa en el otro, está gobernando el Señor. La gente se la pasa haciendo cuentas. Si tuviera un contacto, si tuviera una palanca, si tuviera un amigo, si tuviera este recurso, si tuviera. Hermano, nuestra lista del si tuviera puede ser interminable. Pero la realidad es que quizás no lo tenga, punto. Pero si hay algo que tiene el Espíritu de Dios y tiene la palabra de Dios. Ahora, a usted le corresponde ser una persona de oración y Dios responde. Voy a terminar con este versículo de Deuteronomio capítulo 8, que es el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. El domingo estaba en la oficina orando antes del culto y en el norte, y la alabanza estaba muy bonita. Entonces yo allí estaba escuchando la alabanza en mi oficina y estaba orando, estábamos de aniversario, y sentí irme para el auditorio. Cuando llegué, la organización, todo lo que habían hecho, todos los equipos de trabajo, me sentí tan bien, me dio una alegría tan grande, y me paré allí a adorar. Estaban en la alabanza, luego entramos en la adoración, y yo empecé a adorar, y el Señor me empezó a llevar tiempo atrás. Estaba cumpliendo 3 añitos en la iglesia, estaba bebé en la iglesia, pero el Señor empezó a llevarme como en una película, hermano, hacia atrás, y estaban entonando esta canción que esta mañana en el devocional estuvimos compartiendo de las promesas de Dios. Y yo empecé a quebrantarme y me acordaba un año atrás cuando nos dijeron se tienen que ir de esta casa y llegamos ahí donde estamos. Pero el Señor me llevó más atrás cuando vimos la primera casa de la 116 y yo dije la iglesia ahí. Pero el Señor me llevó más atrás antes de la pandemia cuando estuvimos haciendo campañas en Suba y se abrió la primera sede que después en pandemia se cerró. Pero el Señor me llevó más atrás, hermano, cuando me congregaba, cuando llegué a la iglesia como oveja y empezó a hablarme y me llevó más atrás. Eso se lo compartí anoche a mis hijos en el devocional de la casa y terminamos todos quebrantados. Y yo les dije, me llevó más atrás como un trasegar por la vida, por todo lo que había sido mi vida, antes de Cristo, después de Cristo, lo que ha sucedido hasta ahora, y me hablaba de las promesas y de los problemas que ha habido. Porque ha habido problemas, hermano, a veces se pone muy de punta la subida. Pero en esos momentos el Señor está probando. ¿Estás listo para el siguiente paso? Y el Señor me mostraba, todo lo que ha crecido o todo lo que has alcanzado ha sido pasando por esas pruebas. Si estabas en la carne o en el espíritu. Si gobernabas tú o gobernaba yo. Así que esta celebración es lo que hasta donde ha llegado por mi gobierno. Hermano, y me quebranté tremendo. Ya me estaban haciendo caras ahí los muchachos de la alabanza como que va a predicar o no, pero bien había podido decir no. Pero me quebranté tremendo. Claro, ahí están las promesas de Dios. Hermano, incline su cabeza y piense por un momento las áreas en las que Dios ha probado su vida. ¿Qué hizo? ¿Empezó por el espíritu y terminó por la carne? Ojalá no. Ojalá no. ¿Reaccionó de la manera equivocada? ¿Se desubicó? Yo sé que usted quiere, en su mente natural, en sus fuerzas quiere, desea hacer cosas, servir, ver la gloria de Dios. Pero si usted no rinde su corazón al Señor, su vida al Señor, y permite que el Señor gobierne su vida,
entonces, mi hermano, va a seguir dando vueltas en el mismo punto. Los mismos problemas, las mismas iras, las mismas envidias, la misma codicia, el mismo dolor, el mismo sufrimiento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de todos los que estamos en este lugar. Hay áreas de nuestra vida quizás que no hemos entregado. Hoy es el día para entregártelas, Señor. Te entrego todo mi corazón, te entrego toda mi mente, te entrego toda mi vida, Señor, para que tú gobiernes. No el hombre, no la carne, sino tú. Gobierna tú, Señor. Y guíanos y fortalécenos. Porque muchas veces vas a probar si es cierta nuestra fe, si es real lo que hablamos. Y va a haber problemas. Y va a haber situaciones difíciles. En el nombre poderoso de Jesús. Va a haber circunstancias que quizás te quieran hacer correr lejos de la voluntad de Dios. Pero pregúntale al Señor, quizás es Él mismo endureciendo la situación para probarte, para ver qué había en tu corazón, para ver si le ibas a ser fiel, si estás listo para la próxima etapa. En el nombre poderoso de Jesús. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo. Va a haber días de celebración, de victoria. Pero esa victoria es el resultado de los procesos. No tomemos atajos. Dejemos de escuchar al enemigo. Debemos morir a pensar solamente en nosotros. Toda la vida espiritual se resume en servicio. ¿Para qué estudiar la palabra? ¿Para qué orar? ¿Para qué formarnos? ¿Para qué fortalecernos? Para servir a otros. Para servir a otros. Siempre. Para servir a otros. Para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por la obra maravillosa, Señor, que tú comenzaste en nosotros y que perfeccionas. Hoy lo estás haciendo. Esas pruebas, esas dificultades, si tú estás en el Espíritu, permanece en el Espíritu. Y esas pruebas y dificultades, el Señor quiere mostrarnos que todavía hay que cambiar o fortalecer. Oro, Señor, por todas aquellas familias que van a recibir bendición a través, Señor, de tu pueblo, de cada uno de los que estamos en este lugar. Un día podremos escuchar o ver cómo terminaron las cosas que hoy parecían imposibles. Y diremos, gracias Dios, gracias. Si tú no hubieras estado, no se habría logrado. Yo te doy gracias, Señor, por el inicio de ese proyecto. Ya estamos a punto de comenzar la obra allí en Soacha. Oro por ese colegio, por los niños, por las familias de ese lugar. Oro, Señor, por los que van a tener oportunidad de recibir no solamente una buena educación académica, sino también espiritual. Oro por esos futuros hombres y mujeres, Señor, que allí en ese lugar te van a conocer y van a tener un encuentro contigo genuino. Oro por la fundación, por todos los que te están conociendo y te van a conocer en ese lugar. Oro, Señor, por la provisión para que tú sostengas la radio, por los miles de personas que cada día son alimentados de tu palabra, por los programas de televisión. La parte más sencilla la hacemos nosotros. Orar, interceder por ellos, dedicar nuestra vida a predicar, a servir, a evangelizar. Y sé que muchos de los que están en este lugar a esta hora, Señor, tú los has llamado a hacerlo.
Solamente hay que dejar de mirar a nuestro propio mundito, a nuestro propio reinito, y que se expanda nuestra visión a una visión de reino. Y la visión de reino son las personas. Como alguien oró por nosotros, como a mis 17 años el Señor que estaba en esa máquina me predicaba, porque Él sabía que el único que podría cambiar mi vida era el Señor. Como las personas que me alcanzaron, que fueron, predicaron, que oraron por mí, así hoy lo hacemos nosotros por otros, que en apariencia pueden estar muy lejos de ti, pero en tus planes están ellos, futuros pastores, evangelistas. Te doy gracias por los años, Señor, que estamos en este lugar, por la sede de la iglesia, por los lugares, Señor, a donde corre tu palabra, por la escuela de teología, por cada uno de los programas de la radio, todos siempre pensando en el alimento y la edificación de las personas. Siempre pensando en servir la mesa. Ahí está la mesa servida, ahí está la palabra, ahí está la palabra, es lo que el mundo necesita. Y a todos los que tú sumas a esta visión. Y ojalá muchos pasen del grupo de los que todo lo ven en torno a ellos a empezar a mirar por el otro. Hay momentos en que decimos, es difícil o para nosotros imposible, pero para ti no. ¿Y los recursos? ¿Y los permisos? ¿Y las personas? Y es cuando tú respondes, bástate mi gracia. Si yo estoy, tú tranquilo por el resto. Entramos en la recta final del pago de la emisora, Señor. Al comienzo se veía tan lejos y ya estamos cerca, amado Dios. Y lo hiciste tú, no nosotros, fuiste tú. Fuiste tú. El pago de la casa de Soacha, Señor, también falta muy poco y lo hiciste tú. Eres tú el que está en el asunto. Nosotros simplemente te decimos, Señor, cuenta con nosotros para bendecir a tu pueblo. Despierta y aviva el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, de todos los miembros de esta congregación, todos los que hoy se encuentran trabajando, cúbrelos con esta oración, Señor, y trae un despertar. Esta es una tarea de todos, de toda la familia, de todos los miembros de la iglesia. Hay muchos que quieren ser y que quieren hacer. Pero si no eres guiado por el Espíritu, siempre te vas a dar por vencido. Rinde tu vida al Señor. Deja que Él obre en el nombre poderoso de Jesús. Y deleítate en Él. Deleítate en servir. Deleítate en orar. Deleítate en interceder. Deleítate en lo que tú haces por el reino de Dios, porque el Señor te escogió y tienes un privilegio enorme. No pienses que el mundo puede ofrecer algo ni siquiera parecido, porque no lo tiene. El gozo que sentimos de hacer la voluntad de Dios, ese gozo nunca nos lo va a dar el mundo, nunca. No puede el enemigo hacerlo, pero nosotros lo tenemos. Así, Señor, que nos comprometemos contigo, con tu reino, y puede que para la obra o el desafío que tú nos das no tengamos ni los amigos, ni los contactos, ni los recursos, o eso pensamos, pero te tenemos a ti y tenemos nuestro corazón rendido a ti. Tú harás. Tú nos guiarás y tú nos llevarás paso a paso. Y cuando lleguemos a una meta, no es para sentarnos a descansar. Ahí nos mostrarás la siguiente.
Y cuando lleguemos a la siguiente, ahí nos mostrará la siguiente. Hasta el día que estemos contigo por la eternidad. Pero podemos empezarlo a vivir ahora y aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias por todas aquellas personas que conocemos y que hoy entendemos y sabemos que son guiadas por tu Espíritu, que tienen gozo, que tienen fe, que tienen paciencia, que todo el tiempo bendicen, que todo el tiempo aman. Gracias por ellos, aunque muchos digan que son locos. Ese es el poder de Dios. Te pido por aquellos que son gobernados por la carne, que un día rindan realmente su vida a ti. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra y por tus propósitos. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios, mi hermano. Dios sigue obrando en los corazones, en las vidas. El Señor no nos desampara y no nos va a soltar.